La clase que vamos a ver el día de hoy es modelos de derecho y argumentación. Para que quede un poco más claro, antes de empezar a dar el tema, debo explicarles que los modelos de derecho es como se fundan o como podemos tener una base para poder argumentar. ¿Bien? A manera de introducción, debemos de entender que los modelos de derecho también sufren algunos valores se van modificando, porque debemos de tomar en cuenta el tipo de sociedad, el contexto, las cuestiones políticas, los contextos sociales, históricos y de cultura. Depende mucho del modelo del que se parta para poder tener una buena argumentación. Claro, ¿verdad? Tenemos el modelo de derecho, pero también debemos de tomar en cuenta los factores. Ahorita, más adelante, les voy a explicar cuáles son los modelos de derecho, pero siempre se va a aplicar así, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta los factores y esto nos va a influir de manera que podamos entender un poco más lo que es la argumentación. Ustedes ahorita que están viendo la clase de lógica jurídica, bueno, estas van a ser las bases para que puedan ya seguir con la clase de argumentación. Digan hola. Hola. Ahí dice hola, ¿verdad? Entonces, de entrada tenemos esto, diversos modelos que tienen diferentes bases, que tienen diversos principios, diversas directrices, y que esto va a condicionar la manera en que ustedes como futuros abogados van a interpretar el propio derecho. Eso es lo que tenemos de entrada. Tenemos algunos juristas, pensadores de esto. Tenemos aquí Kelsen y Hart, que ellos estaban basados en modelos que entendían la argumentación, pero con modelos de derecho ya basados. Ellos eran así como que seríamos el modelo que ya está basado. ¿Ven el que sigue? Tenemos otro, a Dworkin, que este señor incorpora principios y directrices y promueve la argumentación con otro tipo de características. Estos autores es importante que los leamos, ¿verdad? Nos aportan mucho a la manera de pensar ya jurídicamente hablando. Tenemos también otro pensador, otro jurista, Ferrajoli, y este señor incorporaba mucho lo que eran los derechos humanos, ahorita que tan está de moda, ¿no? Ya visualizaba que era importante ser garantista con las cuestiones de los derechos humanos. En la actualidad debemos de tomar en cuenta los tratados internacionales y todo lo que se ha relacionado con los derechos humanos. Existen modificaciones ya en la Constitución donde se deben de tomar en cuenta, ¿verdad? Y tienen ese nivel constitucional los derechos humanos. Otro que tenemos, Robert Alexy. Él se distingue porque tiene algunos modelos basados en directrices. Roberto Alexi también gran aportador para las cuestiones de la argumentación. Este es el primer modelo que vamos a estudiar. Los demás pensadores, pues ellos hacen su aportación, pero los modelos, el primero sería el neoconstitucionalismo. Entonces, neo proviene de la palabra nuevo, ¿verdad? Hablar de constitución, pues estamos basando de algo que está basado en la ley. Señala Paolo Camanducci que es una ideología, que es una metodología y que es una teoría. Él lo señala así, porque dice, bueno, es una ideología porque deja en segundo plano el objetivo limitante o limitativo del Estado. Lo deja en segundo plano, lo saca de ese primer plano. Dice también que es una metodología porque sostiene principalmente que la Constitución y el derecho son un puente a lo que viene siendo ya la argumentación. Ellos lo consideran así, lo sostienen en sus tesis, donde consideran esto, que el derecho es un puente, ¿verdad? Luego también tenemos que dice que es una teoría. ¿Y por qué una teoría? Porque abandona el Estado, el egocentrismo, el formalismo y adopta un modelo que no solo describe la norma, sino que le da forma axiológica y estudia su valor. Si hablamos de axiología, estamos hablando que le estamos dando un valor preponderante. O
sea, decir que es axiológico es que le da valor. Entonces, así lo considera Paolo Camanducci. ¿Por qué el constitucionalismo? El neoconstitucionalismo porque considera que la Constitución es el centro y es la base de todo. La Constitución, de ahí parte todo. De ahí le da valía a otras leyes también. O sea, si no está sentado en la Constitución, entonces no existe. Así lo determina el neoconstitucionalismo. Entonces, considera que es omnipotente y que nadie puede estar por encima de la ley. Ustedes están relacionados con esto. Saben que por encima de la Constitución no hay nada. Cuando se hace la reforma, referente a los tratados, entonces ya por medio de una reforma dice, bueno, se eleva el tratado a nivel constitucional, atendiendo las cuestiones de los derechos humanos. Ahora sí, ¿cómo concibe el neoconstitucionalismo al juez? Bueno, al juez no nada más, también a las autoridades, los considera como sujetos activos, como sujetos que deben de estar escudriñando la Constitución, porque de ahí está todo basado. Entonces, considera que la Constitución no es solo un documento de apoyo, sino que es el centro de todo. El neoconstitucionalismo considera que es el centro de todo. Y como les decía ahorita, o sea, no va a estar nada por encima de ella y le va a dar valía también a otras leyes que están actuales. Por lo tanto, podemos decir que exige al órgano jurisdiccional un mayor esfuerzo. ¿Cómo quiere decir esto? No, pues que al juez, al órgano que esté en ese momento, pues le va a dar más, le va a exigir más para que pueda argumentar, porque para el neoconstitucionalismo argumentar es justificar y que no desemboque en una simple discrecionalidad, o sea, que no esté sujeto nada más a la interpretación del juez de forma discrecional, sino que tiene que sus actos fundarlos y motivarlos propiamente en la Constitución. Entonces, por eso es importante. Nos regresamos aquí, la Constitución es el centro de todo, por eso es el neoconstitucionalismo. Bueno, como les comentaba, el neoconstitucionalismo, deja de lado el esquema lógico-deductivo y requiere que el juez tenga una racionalidad tanto teológica como axiológica, o sea, que tiene que darle valor, pero basado en la Constitución y en la ley. Argumentar equivale a justificar. Al momento de que está argumentando, pues está justificando ¿con qué? Con la ley, ¿verdad? Con la misma Constitución. Debe atender contenido, fines y valores. De ahí, señores, terminamos con lo que es el neoconstitucionalismo. Como les decía, la Constitución es el centro de todo, absolutamente de todo. Vamos a pasar a otro modelo que es el naturalismo. Y si yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿qué se imaginan con el naturalismo? Todo de forma natural, todos tranquilos, ¿verdad? Así como son ustedes, tan serios. Bueno, pues esta tesis sostiene una filosofía ética donde existen principios morales y de justificación. Aquí ya estamos hablando de dos cosas diversas: principios morales y de justificación. Y estos principios son universalmente aceptados por la raza humana. Son universalmente aceptados. ¿Qué dice el naturalismo? Dice, una norma no puede ser calificada de jurídica si contradice los principios morales o de justicia. Si hay una contradicción en las cuestiones morales y de justicia, entonces no se puede considerar una norma que sea jurídica, porque va en contra de. Así lo considera el naturalismo. Bueno, en el naturalismo, una concepción argumentativa del derecho conduciría a armonizar, o sea, poner en armonía el derecho con las decisiones jurídicas.
O sea, el derecho con las decisiones jurídicas. Necesitamos tener esa armonía, ya porque son especificaciones del derecho natural. Entonces, necesitamos armonizar para poder argumentar el derecho con las decisiones. ¿Vale? ¿Qué debemos de entender del naturalismo? Entonces, si estamos hablando de cuestiones morales, bueno, pues no se trata de poner el derecho en la moral, no se trata de eso. O sea, no nos vamos a limitar a este cuadro nada más. Nos vamos a pasar al siguiente, pero tampoco se trata, tampoco se trata ni la moral ponerla en el derecho. O sea, no vamos a poner el derecho en la moral, ni la moral en el derecho. Más bien, advierte un carácter de moral en todo lo que está incorporado en el ordenamiento jurídico. O sea, es una mezcla, un balance. Por eso decía, debes de armonizarlo, debes poner en armonía, según el naturalismo, todo lo que sea el derecho y que se incorpore el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Si entendemos lo que es ordenamiento jurídico, ¿verdad? Lo que es la ley propiamente, ¿verdad? Terminamos con el naturalismo. Ok, nos regresamos un poquito. Vimos el neoconstitucionalismo, que hablaba como fundamento la Constitución, y luego hablamos el naturalismo, que trataba de poner en armonía cuestiones morales, y luego pasamos a lo que es el positivismo. Este es otro modelo, llevamos dos. Este es el otro modelo. Y fíjense, dice, debemos de entender en un sentido conceptual o metodológico al positivismo. ¿Qué debemos de entender? Que una norma y el sistema en conjunto pueden ser injustas y no por eso dejar de ser jurídicas. Ah, hijo, tengo una contradicción, siento que hay una contradicción. Si lo analizamos, pueden ser injustas una norma y no por eso deje de ser jurídica. Entonces, también dice que la moralidad o justicia de un comportamiento no es suficiente para considerarlo parte del derecho. Como que ya está tomando los dos modelos anteriores y dice, espérame, aquí como que no me cuadra a mí. No me cuadra si ser injusto dejaría de ser jurídico o no es suficiente para considerarlo parte del derecho, nada más con la moralidad o con la justicia. Aquí hay un tipo de conflicto. Entonces, el positivismo dice que la definición del derecho no dice nada. Para el positivismo no es así. Acerca de los motivos que puedan fundamentar una obligación. No les está diciendo nada. Entonces, la moral de la obediencia. Si existe obediencia, entonces será un problema de la teoría moral, pero no de la teoría jurídica. Entonces, si están obedeciendo, entonces dice, hay un problema aquí. Es un problema de la teoría moral, nada más. Si existe la obediencia, pero no de la teoría jurídica. Entonces, acuérdense que obedecer una ley, pues es un acto de voluntad, ¿verdad? ¿Quién va a obedecer la ley? Nada más uno. El que tiene la voluntad de quererlo hacer. Y aquí les anexo unas tesis que caracterizan al positivismo para dejar más claro. Existe una vinculación, tenemos una teoría imperativista, una concepción y una teoría mecanizada. Fíjense bien, en la vinculación del derecho con la fuerza en cuanto ésta se organiza y se regula. Por eso se dice que es una vinculación. Es una concepción también estatista del derecho, o sea, por parte del Estado, pues los órganos del Estado monopolizan la producción jurídica. ¿Quién produce las leyes? Pues nada más el Estado. La teoría es imperativista porque la norma se respalda por la sanción. ¿Qué quiere decir? Que una norma no puede ser o no se puede aplicar si no está sancionada. ¿Qué quiere decir? Aprobada por el mismo Estado. Luego, y es una teoría mecanizada de la interpretación, según lo cual la aplicación del derecho se ajusta al método encuadrador en donde el juez desempeña una función neutra. Se supone que el juez debe tener una función neutra. Si se carga mucho a un lado o al otro, no está considerado en esta tesis. Aquí dice, debe ser una interpretación según la aplicación del derecho, se ajusta al método encuadrador. Y el papel del juez va a ser neutro, ni para un lado ni para el otro. Si nos vemos
por ejemplo, en una situación y vemos al juez, pues el juez no debería tomar partido con ninguna de las partes, ¿están de acuerdo conmigo? Entonces su posición debe ser neutra. Y luego pues ya fundar y motivar ya la decisión que tome el juez. En síntesis, para el positivismo, ahí les traje la tabla por si no la habían visto. El positivismo tradicional conceptual en sus épocas fue de gran influencia y sostendría a efectos de argumentación jurídica. Aquí tenemos una síntesis. Es breve, dice, la separación del derecho y de la moral. El positivismo lo separa, derecho y la moral. El derecho es producto de los órganos del Estado, del órgano legislativo. También dice que una norma es jurídica si se apoya por la sanción. Como les había comentado, la norma es jurídica cuando está aprobada. El derecho es un sistema de reglas jurídicas. También no se concibe la existencia de principios, no se elabora una teoría de la argumentación consistente, o sea, no hay una teoría clara. El juez desentraña los significados de las reglas, así como que, a ver, esto quiere decir esto, y lo empieza a desentrañar. Y no se desarrolla una concepción de hermenéutica contextual. ¿Qué quiere decir la hermenéutica? Pues de la cuestión interpretativa, lo que quiso decir el legislador al momento de emitir una ley. Entonces, por eso es importante la hermenéutica en esto. Entonces, dice el positivismo que no se desarrolla una concepción de la hermenéutica contextual o interpretativa sobre el derecho. Este que tenemos aquí, que casi no se alcanza a ver por el color, es el realismo. Este es otro modelo. ¿Cuál vimos? Neoconstitucionalismo, naturalismo, positivismo, y ahorita vamos a ver cuál, que es el realismo. Este se caracteriza por el escepticismo que tiene con las normas. Es escéptico, el realismo. El realista opina que hay que traer al derecho a la tierra. O sea, como que andas volando muy alto, te vamos a aterrizar. Y construir una ciencia jurídica que pueda describir la realidad con proposiciones y jurídicamente verificables. Suena bien, ¿no? O sea, vamos a traer el derecho a la tierra. Sí, así como que andaban volando. García Máñez señala que el punto común a todas las teorías realistas consiste en que interpretan la vigencia o validez del derecho atendiendo a la efectividad de las normas. O sea, consiste que va a interpretar la vigencia y validez, va a ser válida la norma atendiendo en qué? A la efectividad que tenga esa norma jurídica. Eso dice García Máñez. Entonces, esta teoría realista no se preocupó seriamente por elaborar una teoría de la argumentación. O sea, no preparó nada, no se preocupó por esto. También considera que toda interpretación es un acto de voluntad. Si yo voy a interpretar una norma, es un acto de voluntad. Y condena la visión positivista que de forma mecánica le confiere al juez el papel de autómata. ¿Sí saben qué es un autómata? Es como un títere. O sea, el juez es un mono que mueve el Estado. Entonces, es lo que condena esta visión positivista. O sea, que el juez actúa de forma mecánica y lo considera como un papel de autómata, ¿no? Que está manipulable. Y en muchas ocasiones se ha escuchado, ¿no? O sea, cuestiones de que el juez no hace lo correcto o que hizo lo incorrecto, pero pues se tiene que sujetar también a ciertas reglas, ¿verdad? Cierto funcionamiento. Entonces, el realista condena esta cuestión del juez. ¿Sí? Unas cuantas características del realismo: considerando un papel destacado al juez, concepción dinámica del derecho orientado a fines sociales, separación entre el ser y el deber ser, que es importante, del derecho, el escepticismo frente a las normas,
También las decisiones judiciales con los que constituyen el derecho. Y fíjense, aquí es importante, las decisiones judiciales con los hechos constituyen el derecho. O sea, esta decisión que yo voy a tomar o que va a tomar el juez tiene que estar basada en los hechos, ¿verdad? Para que pueda constituir el derecho. Dice, algunos jueces me ha tocado escuchar que dicen, dime los hechos que yo te daré el derecho. También en el número 6 dice, el derecho son las predicciones que podemos hacer sobre lo que los jueces harán. El derecho, si agarramos la norma y nosotros somos estudiosos, pues sabemos qué es lo que debe hacer el juez. Entonces hacemos una cierta predicción de lo que debe hacer este juez. También el 7, el objeto del estudio del derecho son las decisiones judiciales. En el 8, la validez de las normas depende de su efectividad, como lo habíamos comentado. No se elabora una teoría de la argumentación. La interpretación es una valoración del juez. La interpretación es una valoración del juez. Es un acto de voluntad y no de conocimiento material. Es lo que dice el realismo. Es un acto de voluntad. El respeto a la ley no es un obstáculo del juez. El juez interpreta, no es un obstáculo, el juez interpreta la norma a la luz de su conciencia jurídica. Y hablar de conciencia jurídica, pues estaríamos hablando de algo muy relativo, ¿no? O sea, ¿cómo está en ese momento el juez? Suena a ese tipo de situaciones. O puede ser basado en el conocimiento que tiene el juez. Debemos de entender que los jueces no saben todo, ¿verdad? Ni son especialistas en todo. Es un papel difícil. Los elementos contextuales inciden en la decisión judicial. Los contextuales, ¿verdad? Nosotros lo que estamos vaciando en esa demanda, lo que ha estado pasando, la narrativa de los hechos, pues es lo que va a incidir en la decisión que vaya a tomar el juez. Bueno, estas vienen siendo las conclusiones de los 4 modelos que acabamos de analizar. Ahorita los vamos a volver a ver, ya pero en cuadritos un poco más pequeños. Como se acaba de analizar, la forma que se percibe el derecho va a variar en cada sociedad. Yo les comentaba, hay que tomar en cuenta estos modelos, pero también afecta a los contextos que están alrededor, los contextos sociales, los contextos económicos, los contextos políticos, tienen una influencia. El tipo de modelo también que vaya a coger la sociedad. O sea, hay una sociedad que puede basarse en el neoconstitucionalismo y le va a afectar ciertos factores, va a haber una afectación por los factores, por los contextos que les decía. Entonces va a variar al momento de argumentar, al momento de fundar, de motivar, va a existir una variante. A esto se le tiene que sumar, como les comentaba, esos factores que determinan la manera en la cual se va a interpretar y argumentar el derecho. Entonces, continuación. Aquí está, en las conclusiones. Podemos entender de estos 4 modelos que tenemos que el neoconstitucionalismo pone a la Constitución por encima de todo, ¿verdad? Es omnipotente, es la norma suprema y no existe ley o reglamento que esté por encima de ella. Además, como les comenté, le da valía a las normas. O sea, si no está basada en la Constitución, no existe. ¿Dónde está basado el fundamento constitucional, por ejemplo, de la Ley Federal del Trabajo? Pues es el artículo 123 constitucional. Y de ahí se genera, ¿verdad? Entonces, es omnipotente. En el neoconstitucionalismo así se le considera la Constitución. En el naturalismo, en síntesis, se puede decir que trata de dar un enfoque ético al derecho, o sea, al comportamiento, pero al derecho en sí, darle un enfoque de ética. En el positivismo está en contra de esto, de esta percepción, ya que para el derecho lo justifica por medio del uso de la fuerza. Y la palabra clave sería aquí que el positivismo se justifica por el uso de la fuerza y basado en recae su validez, o sea que es efectivo
Al momento de que sea efectiva, entonces así recae su validez en el positivismo. Y luego tenemos lo que es el realismo jurídico, el último modelo que vimos, que se puede decir que es una manifestación de la revuelta en contra del formalismo. Y el positivismo jurídico, el realismo en sí no elabora una teoría de argumentación. Entonces el realismo toma en cuenta parte de este otro y parte de la forma garantista de la Constitución, y se hace lo que es en síntesis del realismo, pero no elabora una teoría de la argumentación. Entonces, en sí, los modelos, cada sociedad va a coger un modelo, de forma, lo va a adoptar, pues, y luego, basado en eso, va a fundar, motivar, argumentar todo lo que vaya a hacer, pero debe tomar en cuenta los factores de la sociedad para que pueda tener una argumentación. Entonces, es como funcionan los modelos. Básicamente, ahorita acabamos de analizar estos 4, que son los que nos enseñan en la escuela, ¿verdad? Son los que están basados ya en gente como Hart, como gente que se pone y estudia y luego va sumando a cada uno, ¿no? Entonces, esto nos va a servir mucho para poder argumentar. En la clase que tienen ustedes más adelante, que es de argumentación, bueno, los van a estudiar, los vamos a analizar y nos van a servir al momento de definir nuestra forma de argumentar. Adelante. Bueno, por mi parte es todo. Esos son los modelos. ¿Tienen alguna duda referente a esto? ¿No? Muy bien, bueno, pues ahí les puse mi correo electrónico, ya saben mi nombre, me pueden mandar aquí cualquier situación. Les puedo compartir la presentación y podemos tener retroalimentación sobre esto.